Bueno, jóvenes, vamos a comenzar una nueva clase. Esta es la clase para 10º grado de bachillerato técnico profesional. Soy el profesor Ramón Elías Arriaga y vamos a iniciar una nueva clase que la encontramos en la página 50, 51 y 52 del libro del estudiante que posteriormente les estaré enviando. Sean bienvenidos. Para iniciar entonces, vamos a proponernos estos objetivos. Hallar el valor de la tangente de un ángulo. Hallar el valor del seno y el coseno de un ángulo, que son otras funciones que vamos a estar considerando. Resolver problemas que involucran valores desconocidos de triángulos donde se aplique la tangente de un ángulo. Vamos en esta clase a considerar únicamente la tangente de, de ese ángulo para poder resolver un problema. Vamos entonces a comenzar en el ejemplo 1.7, donde nos dice: encuentra el valor de x, utilice una tabla o calculadora científica. En este caso vamos a usar mejor la calculadora científica, aunque se puede utilizar también las tablas. Entonces nos piden este valor. Vemos entonces que la función que me relaciona este lado, que le llamamos lado opuesto de este ángulo, y este lado que le llamamos lado adyacente de este ángulo de 40, es la función que se conoce como tangente precisamente. Entonces vamos a decir que el lado opuesto, que es x sobre 10, que colocamos entonces esa x, ahí debe de ir una x, que es el valor que vamos a encontrar, el lado opuesto, sobre el lado adyacente. Ahí colocamos el lado adyacente, que es el lado que está precisamente al lado del ángulo, que es 10, va a ser igual entonces a la tangente de este ángulo. Luego, para poder encontrar el valor de esta x, entonces, este 10 que está dividiendo, vamos a pasarlo al otro lado a multiplicar. Entonces aquí vamos a escribir que x es igual a 10 por tangente de 40. Esto lo vamos a sobreentender como que es un por esta parte de acá, decimos tangente de 40. Para la tangente de 40 entonces vamos a utilizar la calculadora científica. Vamos a escribir la tecla que está a este lado, generalmente aparece aquí, la tecla de tangente. Vamos a apretar esta tecla tangente y ahí vamos a escribir 40 y nos va a aparecer este valor que está acá. Y para cuestiones de cálculo vamos a tomar 4 cifras significativas. Entonces, si ustedes observan, en la cuarta cifra, el número que sigue, como es mayor que 5, que en este caso es 9, entonces a la cuarta cifra le vamos a sumar un 1, porque es mayor que 5. Siempre que es mayor o igual que 5, vamos a utilizar el criterio de aproximación. Entonces multiplicamos 10 por 0.8391 y nos va a dar exactamente que x es igual a 8.391. O podemos utilizar también una cifra después del punto. Después del punto una cifra, como sigue un 9, entonces le sumamos a 3,1 y nos quedaría en 8.4, que es el valor entonces de la tangente. Ahora vamos a ver en qué situación podemos utilizar la tangente. Y vamos a ver aquí el ejemplo 1.8, que aparece también ahí en el libro, que posteriormente se lo estaré enviando. El ejemplo 1.8 dice que la figura 1.6 muestra que una persona mira a la cima de un árbol. Si mira con un ángulo de 25, θ igual a 25, que es el ángulo que está acá, encuentra la altura del árbol hasta la décima, dice, en metros. Es decir, vamos a tomar una cifra después del punto. Entonces vemos que nos están pidiendo que encontremos esta altura de acá. Vemos que esta altura precisamente se relaciona con el lado opuesto del ángulo. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar este lado de acá, que es lo que nos permite encontrar la función tangente, que es el lado opuesto de este ángulo y el valor de este lado, que es exactamente 10 metros, que es esta parte de acá. Entonces vamos a decir
que la tangente de este ángulo, θ, que es 25, es igual al lado opuesto, que es este lado de acá, que le vamos a llamar BC, sobre el lado adyacente, que es este lado de acá, que es 10 metros. Entonces nos va a quedar entonces que BC, que es este lado de acá, BC sobre 10 metros es igual a la tangente de 25. Vamos a proceder como el ejemplo anterior, entonces vamos a trasladar este 10 metros, lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, es como que dividamos también, colocamos a este lado de acá, colocamos un 10, entonces ahí se nos elimina este 10 y nos queda, exactamente nos queda BC a este lado, que es el lado que necesitamos. Entonces vamos a decir que BC va a ser igual a 10 por tangente de 25. Encontramos entonces la tangente de 25 con la calculadora, apretamos la tecla tan y ahí ingresamos el 25 y nos va a dar exactamente este valor, 0.4663 en 4 cifras aproximadas. La vamos a aproximar hasta este número que está acá, porque el número que sigue acá es menor que 5. Luego nos va a quedar entonces que BC es igual a 4.663 cuando lo multiplicamos por 10. Pero lo que hemos encontrado hasta ahorita solamente es esta parte de acá, como quien dice la copa del árbol. Nos están pidiendo la altura del árbol. Entonces hace falta sumar entonces la altura de la persona, que es exactamente 1.6. Pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sumar la altura de la persona. Le vamos a llamar X a esta parte de acá. Entonces decimos que X va a ser exactamente igual a 1.6, que es esto de acá, esta parte de acá, 1.6 más lo que nos dio el resultado, el lado BC, que le estamos llamando también X, que es igual a 4.663. Al sumar esto, entonces nos va a dar 6.263, que aproximado a décimas, es decir, después del punto, vamos a tomar una cifra, es exactamente 6.3, porque el número que sigue acá, este número que sigue acá, este número es exactamente mayor que 5, este número. Entonces le sumamos al 2, le sumamos 1 y nos va a quedar entonces la respuesta, nos va a quedar exactamente igual a 6.3. Entonces, ¿cuánto mide el árbol? ¿Cuál es la altura del árbol entonces? 6.3. Vamos entonces a continuar y quedaría para ustedes entonces que hagan el ejercicio 1.9, tomando en cuenta que el ángulo es igual a 32, van a hacer exactamente igual lo que hicimos, y también el ejercicio 1.10, que les estaré enviando ahí la copia de esa página. Y vamos entonces a aprovechar también para poder definir dos funciones más que son importantes, que aparecen en la página 51, lo que se llama seno y coseno. Y tenemos aquí precisamente la definición. Tenemos este triángulo y tenemos acá este ángulo, que es un ángulo agudo, un ángulo que mide menos de 90 grados. Y tenemos entonces que hay una función que relaciona el lado opuesto ahora con la hipotenusa. A este lado se le llama hipotenusa, se representa con estas letras. El lado opuesto la vamos a representar con esta letra y el lado adyacente la vamos a representar con esta letra. Entonces vamos a definir el seno a esa función que relaciona el lado opuesto con la hipotenusa, le llamamos seno del ángulo, que en este caso sería seno de θ. La función que relaciona el lado adyacente de ese ángulo con la hipotenusa le llamamos coseno de ese ángulo. Estas definiciones es importante que ustedes puedan memorizarlas, igual que la tangente. Entonces tenemos ya tres funciones. La tangente, que es exactamente lo que habíamos dicho, que es el lado opuesto sobre el lado adyacente, seno, que es el lado opuesto sobre la hipotenusa, y el coseno, que es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces vemos que esta es una división que hay acá, una división.
Ok, vamos a ver entonces un ejemplo que nos permite aplicar precisamente estas dos funciones. Lo encontramos en el ejemplo 1.9 y nos pide entonces que encontremos el seno y el coseno de ese ángulo que nos dan en este triángulo, de este ángulo y de este ángulo que está acá. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces vamos a decir, para esta parte, seno es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. El lado opuesto en este caso de este ángulo es 3, entonces aquí vamos a colocar en esta parte, ahí tenemos un 3. Si no lo tuviésemos, entonces lo que vamos a hacer es una división, colocamos el 3 y en esta parte de abajo vamos a colocar el valor de la hipotenusa. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? Precisamente 5. Entonces ahí vamos a colocar el 5. Como esto implica una división, es necesario efectuar esa división. Entonces al dividir, usan su calculadora, es una división 3 entre 5, nos va a dar exactamente 0.6, que ese sería el valor del seno. Ahora el coseno, la definición del coseno es que es el lado adyacente del triángulo sobre la hipotenusa, que en este caso sería entonces 4, que es este valor de acá. Colocamos acá el 4 sobre ese valor de la hipotenusa, que en este caso es este valor que está acá, que es 5. Como esta es una división, entonces al efectuar la división nos queda entonces precisamente que 4 entre 5 es igual a 0.8. Si aquí tuviésemos más cifras, siempre vamos a tomar 4 cifras significativas para efectos de las funciones trigonométricas. Bien, vamos ahora al ejemplo número 2. Tenemos este triángulo y nos piden que encontremos también el seno de ese ángulo. La definición, aplicamos la definición entonces, seno del ángulo, que es igual este ángulo que está acá, vamos a considerar este ángulo que está en esta parte de acá, el lado opuesto es precisamente este lado, entonces decimos que va a ser 2 sobre la hipotenusa, que es exactamente este lado de acá, siempre es el lado más largo, es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados o al ángulo recto. Aquí se considera como que tuviésemos un ángulo recto. Entonces nos queda exactamente sobre la raíz de 13. Luego vamos a tener una división. Calculamos la raíz de 13, que es 3.6, y nos queda 2 entre 3.6 es igual a 0.55, se repite el 5, y a 4 cifras significativas tomamos hasta acá, hasta esta parte de acá, tomamos 4 cifras, como el número que sigue es 5, entonces nos queda exactamente en 6. Igual lo hacemos con el coseno, aplicamos la definición, el coseno es igual, entonces para este ángulo sería entonces el lado adyacente del ángulo, que es este 3 de acá, colocamos el 3 sobre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de 13. Calculamos la raíz cuadrada de 13 y nos va a dar exactamente 3.6. Hacemos esta división, tomamos hasta 4 cifras significativas, como el número que sigue es menor que 5, entonces quedaría la respuesta en 3. Entonces ahí vemos una manera de cómo calcular el seno y el coseno de un ángulo que se encuentra en un triángulo rectángulo. Vamos entonces a terminar hasta acá la clase. Al día de hoy la terminamos hasta acá. Vamos a continuar más adelante. Les queda entonces a ustedes que resuelvan también el ejercicio 1.11 de el libro del estudiante que les voy a estar enviando. Así que nos vamos a escuchar en una próxima clase y espero que se encuentren bien.